bastante, pero el nombre quedó y el programa también. Algo alternativo dentro de lo conocido, un cruce entre lo radial y lo podcastero, un espacio para charlarse todo con todos, para conocer historias y experiencias, para hablar de la vida y de lo que nos pasa, desde lo más irreverente a lo más trascendental. De todo eso se trata Varados. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes. Buenas noches, amigos y amigas de Varados. Bienvenidos a un nuevo programa 6 de esta quinta temporada en Ahora Cero. Estoy acá con mi amiga Cami Mateo, mi amiga Estrella de la radio. ¿Por qué Estrella? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Del periodismo local. Bueno, gracias por esa presentación. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende si después nos estás escuchando por YouTube o Spotify. Ese retorno está al palo. Sí. Ahora lo bajamos, son los auriculares igual, que tranquilo. Lo tenemos a ese, nuestro operador también. Sí, que nos hace la magia al aire. Le decimos a la gente que esto no se hace solo. Todo requiere de un trabajo ahí de atrás. Sí. Y bueno, hoy tenemos un programa muy particular. Es la primera vez que vamos a abordar, digamos, política, como se entiende de forma tradicional por ahí. O sea, siempre los temas que hemos tocado involucran de alguna forma como un posicionamiento ante la vida, ¿no? Porque por ahí muchas veces pensamos a la política vinculada solo con los partidos políticos y es mucho más amplio. Pero bueno, hoy vamos a expresarnos específicamente vinculados con lo que entendemos tradicionalmente por política. En este programa que creemos que es necesario porque se denomina Hackeando el Algoritmo. ¿Cuál es la idea básicamente de este programa y por qué se llama así? Es porque cada vez estamos más expuestos a las redes sociales y sabemos que las redes sociales funcionan con un algoritmo que nos muestra más de lo que nos gusta, ¿no? Entonces en esto de mostrarnos más de lo que nos gusta, muchas veces nos vuelve intolerantes hacia aquello con lo que no coincidimos. Y bueno, la idea de este programa es que podamos hablar, escucharnos, intercambiar ideas de forma empática, comprensiva y sobre todo porque incluso hasta podemos encontrar un montón de puntos de consenso, que eso también está bueno en un mundo así como frenético y caótico y donde el que piensa diferente es como señalado. Y se ven, en muchas cuestiones, obviamente en la discusión política también, pero bueno, como jóvenes también que buscamos pensar las cosas de otra manera, acá lo venimos a charlar justamente con nuestras invitadas de hoy, que son Belén Stadler y Ana Severín. Chicas, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es una temática que creo que nos atraviesa no solo a los jóvenes que hacemos política, sino a los jóvenes en la sociedad entera. Así que gracias, me alegra muchísimo poder estar conversando sobre esto acá. Bueno, gracias. Bueno, gracias primero por invitarnos y segundo, saludar a la audiencia también que está del otro lado, a mis compañeros que sé que están bancando. Y nada, coincido con Anita y coincido con tu postura de por ahí encontrar por ahí en este tiempo de tanto revuelo político y que parece que no nos encontramos nunca, sentarnos, charlar, dialogar y ver qué consensos encontramos para, hacer de este país un lugar un poquito más justo. Sí, totalmente. Y aparte, esto pasa en la política, pasa en un montón de cuestiones también. Pero la discusión política por ahí es más fuerte porque siempre involucra temas sensibles y de la diaria de las personas, de todo, ¿no? Y aparte, en cualquier tipo de militancia está esto de convencer y persuadir, obviamente en el buen sentido, ¿no? Con argumentos, con contagiar lo que uno piensa. Y bueno, entonces es algo que es muy palpable. Por ahí yo una primera pregunta primera cuestión que traía acá que traía acá al programa es que, hoy por hoy justamente el tema de la participación política, la militancia y demás, o la palabra política como que termina siendo como no bien vista por mucha gente, o genera un rechazo o genera como una asociación a un fanatismo ciego por algo y como a eso, ¿no? Como que te pones una camiseta de algo y tenés que estar ahí y nada más.
más allá de que obviamente involucra siempre compromisos, con ideas y demás. Pero bueno, no sé cómo ven eso ustedes también, o sea, ¿por qué creen que pasa esto, no? Hoy por hoy. Yo creo que se ha demonizado un montón la palabra política, entendiendo que por ahí los que hacemos esto, que le ponemos el cuerpo, que le ponemos muchísimo el corazón, y la cabeza sobre todo, andar pensando todo el día en qué más podemos hacer para llegar al otro, se la ha demonizado un montón y se ha dejado por ahí un poquito los valores que eso atraviesa. Y principalmente por ahí siempre ir buscar al otro que está del otro lado, que no entiende mucho de qué va, invitarlo, que participe, se sume, piense, reflexione, no convencerlo desde el mal sentido, sino de, bueno, abrimos el espacio y te invitamos a participar, sacarás vos tus conclusiones y te sumarás o buscarás otros caminos. Claro. La necesidad, o sea, en un punto que es necesario, obviamente, la participación política. Y es algo que no solo necesario la gestión política, sino la participación es algo que enriquece a la sociedad también. Completamente. Creo que hay algo que por ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica, los que venimos de partidos más tradicionalistas, que es que creo que esta parte de demonizar, que coincido completamente con Belén, de demonizar la política, es porque no supimos dar respuestas a un montón de reclamos de la sociedad en los que terminamos como poniéndonos como en un lado de unos contra otros. Claro. Y esto de no dar respuesta llegó a este lugar de demonizar la política, de pensar que es lo malo, que en realidad es todo lo contrario. Para cambiar la política hay que hacer más política. La única forma de que lo que no nos gusta o de lo que creemos que está mal o de otras perspectivas es haciendo más política, mejor política. Entonces creo que el compromiso y el involucrarse cada uno desde el lugar que cree, ¿no? Yo siempre celebro que se sumen jóvenes a la política, sea desde el espacio que sea, desde el lugar que quieran representar, o también no solo desde los espacios tradicionales de los partidos políticos. Creo que hay muchos jóvenes, especialmente en esta ciudad, que participan en política desde otros espacios, no de la política partidaria, sino de las organizaciones, de las ONG. Tenemos un montón de chicos que trabajan con la temática del ambiente. Claro. Involucrarse es la única forma de cambiar la política. El saber cuando voy a votar, qué voy a votar, por qué voto, por qué elijo, es súper importante para hacer esos cambios a los que tan demonizados tenemos, o ese lugar que vemos como lo malo, como lo que no nos representa. Y esa es la mejor forma de cambiarlo, involucrarse y cada uno sentar la postura de lo que quiere y decir, bueno, mira, a mí me parece que esto tendría que ser de otra forma. Después la experiencia te va un poco... uno cuando ingresa en política tiene unas ideas maravillosas y dice voy a hacer esto, aquello, ¿no? Y después cuando empezás a entrar y empezás a ver cómo por ahí algunas cosas no son tan posibles o tienen ciertos límites y empezás a entender el mecanismo, es diferente, pero siempre lo importante es involucrarse. Total, sí, sí. ¿Sienten que tiene que hacerse como un refresh, como que una especie de transformación, la forma de hacer política que en la que estamos acostumbrados? Yo te escuchaba a vos, Ana, hablar de la cuestión del voto, que bueno, lo tuvimos muy cerca hace poquito tiempo porque votamos básicamente, y o sea, por lo menos a mí me pasa en los años en que llevo votando, que tampoco son demasiados, que muchas veces no he votado con convicción, y he hablado con amigas que es como que algunas veces te sentís como que tenés pocas opciones, o también esto tiene mucho que ver con la parte que juegan los medios de comunicación, porque no es que había o hubo siempre 2 o 3 candidatos. Lo que pasa es que son los que obtienen mucho más visibilización y por ahí no conoces el resto de personas que se postulan. También hay una realidad, tenés que tener dinero para poder bancar una campaña política. Tipo, no es que tipo Mati y yo decimos, bueno, nos vamos a postular y... Que no está el partido baradista. Claro. O sea, es como mucho más complejo, pero siento que, bueno, que muchas veces nos pasa esto de decir... de no sentirnos del todo interpelados por aquellas figuras que se presentan, y sobre todo por la... Claro, y sobre todo por las formas que hay de hacer política. Y no sé, como jóvenes tendríamos que ver esto, ¿no? Que vos decías, no es alejándose, digamos, claro, porque alejándonos no vamos a cambiar nada. Pero bueno, no sé ustedes, como militantes activas, ¿cómo ven la forma en la que, digamos, se puede cambiar esa forma de hacer política y que los jóvenes
podamos dejar de sentirnos así como que cada vez que tenemos que votar estamos como entre la espada y la pared. Sí, yo creo que el resurgimiento de Milei es justamente eso. Fue una forma diferente a la que nadie creía que se podía llegar, o cambió directamente toda la dinámica de cómo se hace política. Ahí creo que vos tocás algo muy importante, que es la información, ¿no? ¿Qué candidatos son los que conocemos? ¿Qué es lo que sabemos? Que esto de la rivalidad, de ponernos unos contra otros, también es un juego de la política, porque es mucho más fácil para llegar al otro, ponerme enfrente de alguien, porque al final los que se terminan conociendo son siempre esos dos que se rivalizan uno contra el otro. Entonces, a esos que están en el juego, o sea, los que están en vista de esos dos, siempre les sirve esta rivalidad, porque el pararte del lado de enfrente del otro como que ya te asegura un lugar en la escena política. Y el problema queda cuando termina quedando solamente en la rivalidad y en eso, ¿no? En Boca River. Claro, en esa confrontación, y no pasa de eso la política. No, y bueno, creo que sigue sucediendo. Creo que igual ese sistema se agotó, porque Milei surge completamente de la nada, y creo que nos dejó como a todos un poco como recalculando. Nos demostró que claramente la forma de hacer política hay que cambiarla. Yo no creo que tengamos que ni cambiar nuestros objetivos o qué es lo que creemos, ni nuestros ideales, ni nuestros valores, sino por ahí cambiar la forma en llegar al público y cambiar los canales de comunicación. Hay muchísimos. En Gualeguaychú tuvimos muchísimos candidatos a intendente. Muchísimos. Y venimos de elecciones en las que tenemos una gran variedad. Pero siempre son 2, 3, 4 los que se conocen, y del otro lado hay un montón de otros candidatos que quedan por ahí, muchas veces por esto de no tener el acceso a ser más conocidos en el resto de la ciudad. Claro. Completamente. Bueno, nosotros lo venimos trabajando hace bastante. Yo particularmente milito hace más o menos 8 años. Vengo de una familia no muy política, no muy politizada, y me empezó a interpelar la cuestión del gobierno de Mauricio Macri, y la cuestión con el recorte en educación, que lo estamos viendo nuevamente. Y me empecé a meter sola, fui donde me sentí como más, me sentí más llamada, más convocada, ahí fui. Terminé yendo a nuestra casa partidaria, que es el Partido Justicialista, y hace 8 años, participo de lo que es la Juventud Peronista. Todavía me quedan 2 años, así que sigo robando con la juventud. Y bueno, hace un año atrás nos empezamos a juntar con distintos jóvenes de distintas agrupaciones que conforman la JP, porque es un movimiento súper amplio, y éramos nos dimos cuenta que éramos 60, 80 pibes sentados comiendo pizza y diciendo, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Hace un año atrás, antes de las elecciones, porque ya nos veíamos venir esto de lo que decías, el fenómeno de Milei, que atravesó completamente la costumbre política por ahí de cómo se venía trabajando, tirando por la borda todo lo que creíamos de lo que era la política, o sea, el no Estado, no estar, el libre mercado, toda esta cuestión de hago política sin hacer política, o sea, no soy político, o sea, claro, demonizar a la política completa. Claro, y nos empezamos a romper la cabeza y decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y es increíble ver, como todos saben, después de las elecciones, nosotros tuvimos elecciones internas dentro del partido, hacía muchos años que no se hacían elecciones, a causa de la pandemia y demás. Tuvimos elecciones internas, y aún así, siendo pibes y pibas de gurises y gurisas de 2 listas diferentes, nos seguíamos juntando y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Esperamos después de las elecciones y empezamos a activar. Nuestra primera actividad tuvo que ver con Puente a los 70, que era un documental que nos retrotraía la cuestión de la dictadura militar y los expresos políticos. Y ahora nos estamos reinventando de vuelta a ver una actividad por lo menos por mes para sembrar en la comunidad los temas que a nosotros por ahí nos importan, o los temas que nosotros queremos visibilizar. Ahora en abril tenemos planificada una actividad con respecto a Malvinas y la soberanía nacional, que se está discutiendo muchísimo qué pasa con Malvinas en esto de... ni quiero hablar del tema de la base militar que se va a instalar en el sur de la Argentina, que me duele un montón. Todos temas súper vigentes. Sí, mi tío es combatiente en Malvinas, así que en mi casa es como que está muy a flor de piel. Y para mayo tenemos una actividad con respecto al Día del Trabajador, sin mencionar que también está el paro nacional, y este mes está el paro de
los estudiantes, la marcha estudiantil. Sí, todo está muy convulsionado y justamente todas estas actividades o también todo lo que se haga desde cualquier espacio político, o sea, de vuelta es esto de llegar a la sociedad, la búsqueda siempre de cómo hacer para llegar y cómo despertar el interés en cuestiones políticas. Porque ese es otro tema, o sea, el hecho de que, como decía Cami, ese desencanto, ese desinterés también. Mirá lo que nosotros pensamos, que en la actividad de Malvinas entregar cosas que no tuvieran el sello ni del Partido Justicialista ni de la Juventud Peronista, sino ir como vecinos y vecinas que estamos preocupados por la situación del país, de la ciudad, de la provincia, y hablar en un mano a mano, pero sin ponerle el sello, porque si vos ya le pones un sello y por ahí te miran como a la cara porque tienen esta concepción de la política que por ahí muchas veces no es. Sí. Que es como algo también como muy cerrado en sí mismo, o sea, también está esa idea de que un partido como que piensa así o piensa capaz como de la misma manera que su figura dirigente, ¿no? Como que te diga, no sé, todo, por ejemplo, no sé, como que te diga todo el kirchnerismo va a pensar como Cristina Kirchner o como todo el no sé, todo el PRO va a pensar como Mauricio Macri y no es así también. Siempre la gente que participa en cualquier espacio de política tiene un montón de cuestiones. Si supieran lo que pasa dentro de cada casa partidaria. Por eso. Esto que decía Belén de esa idea del pensamiento absoluto dentro de cada lugar. Sí. Nosotros nos pasa que nosotros venimos teniendo, como ellos tuvieran interna hace poco, nosotros venimos teniendo dentro de la juventud, yo soy parte de la Juventud Radical, venimos teniendo internas hace más o menos 6 años. Veníamos de muchos años que no se venían dando. Nuestras internas son a nivel provincial. Nosotros la realidad es que tenemos una organización provincial muy fuerte y a nivel nacional también. Y veníamos de internas, que la realidad es que si hay algo que pudimos ver, es que nosotros por ahí no nos cuestionamos nuestros ideales o nuestros principios, sino los modos de cómo hacer las cosas. Y por ahí nos pasa, nosotros por ejemplo ahora el 27 de abril tenemos el campamento provincial, hacemos todos los años un campamento principal provincial, que nos juntamos todos los jóvenes de la provincia. Tenemos el campamento y nos pasa en todos los campamentos que nos encontramos que nos surge mucho esto del debatir el cómo llegamos a hacer las cosas. Nosotros no debatimos si universidad pública o no, sabemos que todos queremos universidad pública, sino el cómo, debatimos cómo creemos que hay que cambiar el sistema educativo, si da respuesta o no. Ese son el tipo de cosas, pero las ideales y los principios están. Lo que encontrás son muchísimas ideas diferentes. Y la realidad es que a mí no me representan todos los dirigentes de mi partido. No, claro. Obviamente me referencio más con unos o más con otros. Hay muchísima diversidad dentro de los propios militantes, incluso desde la misma edad, porque al principio nosotros cuando yo empecé a militar un poco más chica, yo empecé a militar a los 13 años, hace 13 años tremendo. Que hago política, no tenía ni edad para afiliarme cuando empecé a militar, que me llevó a que ya ocupé todos los lugares que podía ocupar dentro de la Juventud Radical, ya los pasé. Cuando yo empecé a militar, yo creía que la diferencia era una diferencia etaria. O sea, que yo las diferencias las iba a tener con los dirigentes de mi partido que tenían 50, claro. 60, 40. Y después, cuando empecé a ir a estos encuentros provinciales, que el primero fue cuando tenía 14, me di cuenta que no, que la diferencia era también con los propios de mi misma edad o de más o menos los mismos espacios. Pero siempre era lo que más debatíamos era el cómo hacemos las cosas, el modo de hacer las cosas. Yo creo que si me siento probablemente con Belén cuando termine este partido y hablamos, vamos a coincidir que educación pública. Podemos diferenciar en cómo llegamos a eso o qué priorizamos, pero que educación pública no creo que lo discutamos, al menos creo que nos pasaría por los partidos en los que estamos, ¿no? Pero los modos de hacer las cosas es algo que está en constante debate, no solo para la fuera de los partidos políticos o entre los partidos políticos, sino también para el adentro. Claro, la clave de la construcción de consensos. Sí, bueno, eso nos da pie para hablar del cómo sería el eje de este documental, iba a decir, perdón, estoy como con la mente en otras cosas, sino en qué tanto habilitamos al que piensa diferente. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con algo completamente distinto? También. Incluso, pero hasta yo hablábamos hoy a la mañana con Mati sobre este programa y le digo, pero hasta yo misma me hago esa pregunta. O sea, ¿qué tan tolerante soy yo hacia la persona que no piensa lo mismo? La que más me pone en juego esto es mi vieja, que seguramente está escuchando, que es como que cada vez por ahí vemos que estamos chocando más en ciertos pensamientos y es como, yo veo como que me sale eso de querer imponerle mi verdad, claro. que creo que nos pasa a todos, pero digo, ¿cómo
¿cómo podemos manejar eso? Entendiendo que, y vuelvo al nombre del programa, que es Hackeando el Algoritmo, que nosotros pasamos con los celulares y con las redes sociales muchísimo tiempo, y como que todo el tiempo, porque está hecho de esa manera, nos reafirma cada vez lo que pensamos. Entonces es como que nosotros mismos nos vamos cerrando en esa especie como de burbuja, incluso hasta de forma inconsciente. Sí, YouTube te recomienda videos de cosas que vos ves. Claro, sí, es verdad. Todo el mundo está pensando como yo. Sí. Y vos sabés algo que me resuena y que siempre lo tengo presente, es cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos, un video que sube Miley Cyrus llorando, como diciendo como que no podía creer, pero al mismo tiempo reflexionando, diciendo, tal vez yo vivo tan sesgada, o sea, la gente que vive alrededor mío piensa de la misma manera que yo, y pensamos que el mundo piensa de esa manera, y de repente tenés, digamos, este resultado que por ahí no iba con su línea, y la sacudió. Pero bueno, también viene a esto, digamos, cada uno está como en su propia burbujita, reafirmándose constantemente, entonces está bueno como los espacios que nos permiten confrontar bien, digamos. Porque podemos no estar de acuerdo y bueno, por lo menos me habilité a escucharte. Claro. Por más que no compartamos el pensamiento. Y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día. El debate es súper rico. Siempre cuando vos te pones a debatir con una persona que no viene de tu entorno, por ahí lo que más te puede dar, que me parece algo súper interesante, es otra forma de ver las cosas, porque al fin y al cabo es eso, es otra forma de cómo ves, otro punto de vista, y siempre es importante ese intercambio para decir, che, yo creía que para ahí esto era lo más importante, y capaz para otro es otro. A mí me pasa mucho por el lugar en el que ocupo hoy, yo soy responsable del área de juventud. Uh-huh. Entonces, tuvimos la colonia municipal al principio de año, y nosotros teníamos más o menos apuntado a dónde queríamos ir con la organización del 2024. Y cuando empezamos a hablar con los jóvenes en la colonia, que eran jóvenes de entre 13 y 18 años, nos dimos cuenta que nosotros les decíamos, no sé, bueno, taller de esto, de aquello, bla. Y ellos nos decían, mirá, nosotros queremos aprender electricidad, queremos aprender a armar motos, queremos aprender barbería. Y a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido. Claro. Entonces, siempre es importante como bueno, ¿qué opina el otro? ¿Desde dónde lo ve? Porque también venimos de lugares distintos. Claro. Entonces es importante ese debate. Es muy difícil eso de soltar mi idea y entender que no es una situación de vos estás equivocado y yo estoy bien, o yo estoy equivocado y el otro no. Es que venimos de puntos distintos y vos lo vas a ver de una forma y yo lo voy a ver del otro. También pasa que con la familia es muy difícil porque uno tiene otra confianza y por ahí los límites se sobrepasan. Pero la realidad es que el debate es muy rico y es muy importante y te ayuda también a llenarte de otras perspectivas y de eso generar otra forma de hacer lo que haces. Bien, yo por suerte me pasa esto que, por ejemplo, mi mejor amigo es liberal libertario, está muy alineado con mi ley. Tendríamos que haberlo invitado. Vos sabés que no, pero en serio, porque estábamos buscando a alguien de la Libertad Avanza igual que pudiera venir. En Buenos Aires, así que estuvimos hablando con algunos chicos, pero no pudimos coordinar bien para esta fecha. Y bueno, me pasa que no nos encontramos en casi nada. Es muy difícil encontrarnos y terminamos por ahí decidiendo no hablar porque termina siendo muy difícil y tenemos una relación muy, muy cercana. Pero en la general suelo ser bastante abierta y decir lo que decía Anita, es una cuestión de subjetividad. Yo no sé lo que viviste, dónde creciste, cuál fue tu entorno, a qué escuela fuiste, si tuviste a tus papás presentes, si tuviste una familia presente, si te faltó el plato de comida, si perdiste el laburo hace una semana y estás enojado, si no te alcanza para llegar a fin de mes. O sea, hay un montón de cosas que hacen la construcción política, que puede ser para los que no viven la política con tanta intensidad como nosotras, la construyen medio como cercana a la fecha. Bueno, voy y es el voto bronca. O voy y voto el que más o menos me pareció que iba conmigo, no lo investigué tanto, no sé de dónde viene. Y me parece que hay más allá de esto de me enojo y voto una falta de información por ahí o de rever un poquito más la historia. Pero en la general yo creo que los militantes tenemos como esa tarea de bajar un poco la espuma, no enojarnos tanto, sentarnos con el otro y preguntarlo qué te pasa, desde dónde la ves, qué podemos mejorar, porque yo creo que siendo parte del gobierno, del ex gobierno, que hoy en día somos oposición, es que hicimos mal.
habremos hecho cosas mal y las hicimos seguro por no saber escuchar o por un montón de otras cuestiones que pasaron de por medio, pero también sentarse y escuchar y decir, bueno, yo qué hice mal y cómo puedo mejorar para quizás volver a gobernar con aspiraciones de esto que decía en un principio, de hacer un país mejor, de que a vos te vaya mejor, porque es el fin común de la política. O sea, sí, es que creo que sentás a diferentes dirigentes políticos y queremos un país mejor. Estamos de acuerdo, chicos. Vamos a pensar diferente cuál es su idea de país mejor también. Claro, obvio. Sí. Y que es algo que yo siempre digo, es que la mayoría de las personas es como que coinciden en mismos como objetivos o algunas cuestiones básicas, tipo, no sé, todos quieren seguridad, todos quieren que a sus hijos puedan estudiar, o no sé. Los derechos más básicos. Claro, cosas básicas así de la sociedad, ¿no? Pero el tema es cómo cada uno entiende que se debe llegar a eso, ¿no? Y lo mismo, qué idea le cierra o qué cosa le cierra que debe, de qué se tiene que hacer para llegar a esa cuestión, ¿no? Entonces, se trata de personas entendiendo las cosas de manera distinta, pero en el fondo, salvo que confrontes por alguna cuestión más elemental o... Claro, las formas en sí, que llevas pero en el fondo está la como política. las formas de estar, puntos de vista de dónde estás mirando eso, ¿entendés? Pero ir más allá y encontrar los puntos en común y empezar por ahí, yo creo que es el ejemplo que se tiene que dar desde los dirigentes políticos, es lo mismo de una militancia o de la discusión de cualquier persona, o sea, con otra, porque es como que el ejemplo que nos dan muchas veces de lo que es una discusión política es alguien no cediendo nada de lo que piensa y como tratando de demostrarle al otro por qué bueno, no tiene el razón. famoso debate presidencial. Lo mismo. Exactamente, es como, termina siendo eso. Es tipo, me viene ¿cómo se llama este videojuego que dice Fight? Mortal Kombat. Claro, Mortal es como Kombat. bueno, y es tu momento para tipo tirar toda la artillería. O un y después intratable, viene el otro. ¿viste? Una lógica así de programa. Se Claro. termina siendo una tiradera de chicanas. O sea, yo Claro. te chicaneo con esto, vos me tirás con esto, y así vamos, y al final nunca se termina debatiendo cuáles son las Claro. reales cosas que tenemos que debatir. Claro. Se pasa un poco como el objetivo del debate. Sí. Es muy difícil debatir la No, realidad. obvio. Tenés Es la 30 realidad. segundos para dar una respuesta que vos decís cómo hago para mejorar la Sí. economía o cómo hago para mejorar la educación No, y más te vale. queda medio corto. Siempre, Claro. pero además es difícil hasta el debate cuando vos tenés todo el tiempo del mundo. O sea, cuando vos te sentás a tomar un café con un amigo o una birra o algo e intentás debatir, es difícil, porque es difícil como sacarse la idea de que uno tiene de cómo deberían ser las cosas. Nosotros teníamos Claro. un profesor de Derecho, en algún momento estudié Derecho en otra vida, que nos decía, cuando uno debate con el otro, escucha no para escuchar al otro, sino para ver con qué te lo puedo cuestionar. Entonces, vos me estás diciendo, esta mesa es roja, y yo estoy pensando, ¿cómo te digo Claro. que esa mesa es naranja? No estoy escuchando por qué vos crees eso. Claro. Entonces, soltar esa idea y como ponerse... es ejercitar un poco la empatía, ¿no? Sí. Que es algo que creo que nos falta un poco a la sociedad entera, ejercitar más la empatía, pero soltar esa idea de decir, bueno, realmente escucho porque me interesa y porque me quiero nutrir de la idea del otro para poder también entender ese punto de vista y decir, bueno, capaz yo creía que era por acá y creo que hablando con Mati, con Cami y con Belén me di cuenta que no era tan por ahí y que puedo modificar acá para llegar todos al mismo objetivo, que como decía Belu, es tener un país mejor, una ciudad mejor y una provincia mejor. Sí, y que incluso, o sea, por más que la otra persona me esté dando su opinión contraria de una cuestión con la que uno es capaz súper intransigente o que es súper innegociable para uno eso, igualmente, o sea, como escucharlo para ver y tratar de entender por qué él entiende que eso es de una manera totalmente distinta, ¿entendés? O sea, ¿por qué lo entiende así? Sabiendo capaz que uno tiene la recontra convicción de eso, ¿no? Que ahí siempre son los puntos más delicados. Pero bueno, es muy loco y cómo eso se traslada también a cualquier tipo de discusión. Ujú. O sea, Y nos vamos a seguir charlando de Sí, esto. sí, Estamos sí. y 34, se pasa muy rápido el tiempo en este programa. Yo tengo y 31 acá, por eso estaba muy bueno, tranquilo. ese nos está robando unos minutos entonces. nos apura. Pero vamos a hacer una pausa Dale. y ya seguimos con más varados. Quédense ahí. Quédate escuchando. Quédate escuchando. Ya seguimos con más varados. Por ahora, Cero Radio. Taller Adriel.
Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Hacemos presupuesto para todas las compañías. Contáctate al 3446 44 24 51 o al 3446 54 40 15. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321. Gualeguaychú, Entre Ríos. Distribuidora Artigas. Te acerca todo tipo de bebidas, al por mayor y al por menor. Te esperamos en Boulevard Pedro Jurado 484, teléfono 1532 9950. Artigas, distribuidora de bebidas. ¿Piensas que? El Gourmet, Pizza y Beer, más de 20 años en la ciudad, ofreciendo variedad, pizzas y empanadas que puedes acompañar con cerveza artesanal. Abierto todos los días. Haz tu pedido llamando al 43 28 21. WhatsApp 3446 575208. Instagram @pizzería_el_gourmet. Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿Qué Sabores es tu mejor opción? Distribuidora oficial ¿Qué Tapas? Las tapas más grandes. Ventas por mayor y menor. ¿Qué Sabores? Bozano 665. WhatsApp 3446 62 37 74 o 3446 58 52 47. Facebook ¿Qué Sabores? Distribuciones. Varados. Contenido radial y podcastero hecho en Gualeguaychú. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes. Seguimos acá con más varados en el segundo bloque de este programa de Hackeando el Algoritmo. Pero bueno, antes de seguir con el tema, tenemos algunos mensajitos comerciales. Así es, agradecer, a nuestros anunciantes, los que escucharon recién en la tanda y los que mencionamos por acá. Le agradecemos a Baby Azar, ropita y accesorios para bebés y niños con talles de recién nacidos hasta los 5 años, que tienen ahora los nuevos ingresos de temporada otoño-invierno. Aceptan todas las tarjetas y tienen un 20% de descuento con pago en efectivo o transferencia, dato importante. Baby Azar está en Avenida del Valle 1442 entre Paraná y Gualeguay y tiene el Facebook y el Instagram que es baby.azar. Entran ahí y chusmean todos los ingresos hermosos que tiene. Perfecto, y también agradecemos a Nata Estilo Sustentable, que acuérdense que tiene objetos hechos de forma artesanal y ecoconsciente, los talleres de restauración, Yani está full y además añadieron el servicio de eventos, o sea, tienen todo el mobiliario para eventos. Tremendo. Así que si les interesan pueden comunicarse con ellos al 32 28 88 o si no siguiendo a Nata en Instagram como a nata.objetos. Genial. Bueno, seguimos. Segundo bloque, seguimos. Segundo round. Estamos hablando con Belu y con Anita de todas estas cuestiones que hacen a la discusión política y también al escuchar al que piensa distinto, también qué tanto uno se expone, ¿no? a cuestionarse sus propias verdades, también esa es otra, o cuestionarse lo que uno piensa. Yo tenía anotado por acá esto de que hay cosas con las que uno cuanto más conoce, más duda, no sé. Hay temas en los que cuanto uno más interioriza, más te das cuenta que capaz que no hay una verdad definida o que no todo es tan así, o no sé. Uno se entiende con eso. Y otras con las que al contrario, o sea, como que más te convences o más te reafirmás de que es por ahí. No sé si les pasa a ustedes con algunas cuestiones. Lo tendría que pensar un poco. Sí, pregunta difícil. Pero bueno. Yo creo, no sé si por ahí responda a lo que estás preguntando, pero creo que lo veo con quienes empiezan a participar en política o que fue una experiencia mía o de las personas con las que he militado durante el tiempo, que me pasó especialmente no solamente con la militancia política, sino también con el feminismo, que cuando uno arranca, se vuelve como
súper extremo. Claro, muy purista en una idea. O sea, a es como eso quería un ir. extremismo de decir como, no sé, yo empecé en la Juventud Radical y era la más radical de todas las radicales, Sí. y tenía una foto de Ilia de Alfonsina en mi cuarto, y era... Sí. Y después, no es que uno pierde esas ideas, sino como que empezás a entender que no todo es blanco y negro, y A que eso quería hay ir. matices de grises en el medio, y que hay un montón de contextos y de circunstancias que nos atraviesan, y que es inevitable que eso no te influya en tu forma de hacer política, en tu forma de pensar o en lo que crees. O sea, es inevitable. Entonces como que uno baja un poco ese nivel de extremismo y de pasión y empieza a ser un poco más lógico, pero cuando recién empezás a militar algo, yo creo que es muy difícil no ser Sí. súper extremo. Claro. Creo que al menos con los que he hablado, con quienes comparto la militancia, nos ha pasado a la gran mayoría. Es que uno tiende a eso, medio en todo. A mí me pasó también con esto que vos decías, con la cuestión, sobre todo con la cuestión de la discusión del aborto. Totalmente. Fue un tema muy jodido. En todas las familias creo que hubo como una separación entre sí o no. Y sí, me pasó mucho que era muy, muy firme. Estaba muy convencida de que era sí, no había posibilidad de no. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que, bueno, esto que decía hace un rato, tenía que bajarle un poquito la espuma y ponerme en el lugar del otro y por qué el otro decía que no. Había un convencimiento religioso por detrás, una construcción subjetiva muy, muy ligada a la historia personal de cada uno y no podías avasallar eso, o sea, no puedes pasar un límite. Así que sí, me lo pongo a pensar de ese lado, sí. Y por el otro lado, hay convencimientos que para mí son duros, o sea, hay cosas que yo digo, esto es así y no me lo vas a discutir, o sea, para mí la educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad, la salud tiene que ser pública, gratuita y de calidad, el acceso a la vivienda, todos tenemos que tener la posibilidad de tener un techo propio, no podemos estar discutiendo de si podemos o no podemos comprar una casa en un país donde sobra tierra y sobra casa, Claro. o sea, hay cosas que para mí son sí, pero después están en las formas. En las Sí. formas en que lo planteamos y también en sentarse un poquito y estudiar. Esto que decía Anita, el contexto económico, político, es dedicar a la política es dedicarle muchas horas de sentarse y leer, informarse con los medios, los que nosotros creemos oficialistas y los opositores, escuchar todas las voces y empezar a sacar un poco de conclusiones de por qué sí o por qué no tal cosa. Hay cosas que no se discuten para mí, o sea, Claro, que hay claro, cosas que son tácitas, no se discuten. Pero después vamos a ver el cómo. Cómo se dan estas cuestiones. Pero no sé si responde. Sí, totalmente. De hecho, lo plantearon mejor que yo. Yo a veces cuando quiero plantear algo acá y fui tirando la idea, pero se entendió. Sí, bueno, está bueno que hayan agarrado la cuestión del aborto, porque lo hablamos hoy a la mañana, ¿te acordás? Sí, pensando el programa, claro, pensábamos eso. Claro, que yo le decía, yo estudié en la Facultad de Sociales en Buenos Aires, y obvio que era todo pañuelo verde, ¿no? Y me acuerdo que una profesora de psicología nos había hecho hablar. Hay un texto que es muy lindo, es complejo de leer, o sea, no es tan accesible, digamos, no es que lees y decís, no. Lamentablemente los teóricos tienen esto que para mí es bastante elitista, de escribir muy difícil, claro. Y que vos decís, para leerse entre ellos. ¿Qué me estás diciendo? Claro. O que nos hagan leer en la facultad. ¿Qué me estás diciendo? Que se llama, es un texto feminista, Donna Haraway es la que escribe, Manifiesto Cyborg se llama. Y habla de esta cuestión de un poquito de hackear lo purista, ¿no? Esto de los discursos puros o de lo que se entiende por la pureza, porque después caemos en el autoritarismo, que podemos llegar a tocarlo. Yo tengo una pregunta vinculada con eso. Y yo me había puesto a pensar que si había en la facu alguien que no estaba de acuerdo con que el aborto fuera un derecho de las mujeres, no está habilitada a expresarlo. O sea, yo creo que nadie hubiese linchado a una mujer con un pañuelo celeste, pero yo creo que no se hubiera sentido cómoda ni habilitada. Y eso es algo como que siempre lo tengo muy presente, porque digo, eso es lo menos feminista que hay. O sea, cortarle la libertad de expresión o de pensamiento a otra mujer por no compartir una de las consignas que tiene el feminismo, que puede ser el aborto. Tal vez nos podemos juntar con esa mujer y hablar sobre la violencia hacia la mujer y estar muy de acuerdo, claro. Pero con eso, por ahí no.
porque como hablamos, las experiencias personales, la vinculación muchas veces con la religión, nosotros, o sea, podemos ser como feministas muy críticas del rol de la religión, pero nunca podemos decirle a otra mujer que lo que cree no es válido, porque me parece que no hay también gesto menos feminista que decirle a la otra tu pensamiento no vale. O sea... O peor, si crees o si votás o si perteneces a tal espacio, no sos feminista. Eso de ponerse yo soy capaz de decidir quién es y quién no a través de mi pensamiento, para mí eso es como feminismo lo peor que podemos hacer. Creo que el feminismo lo que tiene que hacer es abrir, nunca cerrar. Entender que cada una viene de un contexto y de una sociedad en la que, o sea, la sociedad machista nos atraviesa a todos, hasta la más feminista de la feminista. Obvio. Y que de construir todas esas cuestiones requiere tiempos y distintos puntos de vista, como, bueno, es más de lo que venimos hablando. Y eso de decir, si votaste, yo jamás le diría a alguien, si votaste a Milei, no sos feminista. Porque creo que cada una vive el feminismo desde el lugar que puede, desde el lugar al que llegó y con las circunstancias del contexto a las que llegó. Para mí eso de invalidar a otra mujer, como decir vos sí, vos no, me parece que no es algo que nos pertenezca. O sea, yo no me creo capaz de definir quién es y quién no es feminista. Claro, total. Interesantísimo esto porque justamente cómo viene a colación del programa, porque el tema del feminismo fue una forma de que se discutan un montón de cosas de política, o sea, de traer la discusión y el involucramiento político de la juventud, sobre todo de las mujeres, obvio, en Argentina en estos últimos años. O sea, en ese sentido viene clarito el ejemplo, y aparte porque tocó como fibras muy, muy sensibles. Por ejemplo, el tema del debate del aborto también es esto, o sea, de repente era eso, como incluso se vivió esa polarización y todos los debates entre medio. Sí, creo que también con la cuestión esta del feminismo y el aborto se abrió como un espacio a la mujer para que pueda hablar y para que pueda expresarse. Se encontró con otras en la misma situación que una. A mí en lo particular, y lamento por ahí ser un poco traer tanto mi vida personal, pero yo fui mamá a los 17 años. O sea, quedé embarazada a los 16 de una familia militar, o sea, mi papá es militar. Y me ofrecieron mi papá obligándome a llevarme a Buenos Aires a una clínica privada porque era hija de una persona que no podía tener un hijo, pero él está en contra del aborto. Entonces esta doble vara y esta discusión que me abrió a decir, yo no quería, o sea, no quise, y mi mamá tampoco quiso que yo fuera con él a abortar a mi hijo. Hoy en día lo tiene 11 años, es divino, mi sol y mi cielo, pero yo creo que me hubiera hecho un daño psicológico terrible e irreversible haber dicho no quiero ir y que me hayan obligado igual. Entonces, en ese momento donde el feminismo habilitó el discurso del aborto sí o el aborto no, yo no aborté, pero la que lo hace está en todo su derecho de hacerlo. Y ahí yo me puse como en plan que nos tildaron a todas horriblemente de feminazis, a decirnos si sos pañuelo celeste no entendés nada, tu voz no cuenta, vos no podés opinar sobre el cuerpo de las demás. Capaz la que terminó yendo a abortar no quería ir a abortar. Entonces tiene que encontrar a la otra del otro lado que te está diciendo no, venite, te contengo, yo sé que vos no querés, y está bien que estén los dos lados. Ahora esto de la cuestión purista de no, vos no, porque no pensás igual que yo, y la verdad que un poco no es el sentido de la política. Sí, el sentido de la política es esto, abrirse, debatir, escuchar el diálogo y tratar de contenernos como sociedad dentro de la lógica del respeto, en el marco del respeto, claro, y la no violencia. Porque los discursos violentos que se viven últimamente es de una realidad completamente distópica. Yo a veces no sé si lo que se dice es verdad o es mentira y me quedo como, no, y era verdad lo que se dijo. Y es como... Nos pasa todos los días. Es como vivimos en un completo meme todo el tiempo. Sí, pero yo creo que es un síntoma de época. Me encanta la definición de decir que vivimos en un completo meme constante. Sí, no, me parece que es un síntoma de época porque hagan el ejercicio de entrar a algún posteo en redes sociales que no necesariamente tiene que ver con la política y van a ver, chicas, el odio que hay. Yo algunas veces no entiendo
Yo creo que hasta, mira, me ayuda a linkear con el programa anterior que hablamos sobre lo que los demás piensan de nosotros y Sí. incluso las expectativas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Y hablábamos sobre el hate también, digamos. Y yo hablaba de que había algunas notas que por lo general tienen a mujeres como protagonistas de esas notas, más como de color, ponele, no sé, una gualeguaychuense que participó en Gran Hermano, ponele. Y vos entrás a ver los comentarios de odio que hay, como es como esa necesidad como de hacer daño o de depositar ahí no sabemos qué. Es tremendo, sí. Que no me parece como raro que eso se esté viendo en un nivel por ahí presidencial, si queremos decirlo de alguna manera. O sea, digo, evidentemente en la sociedad hay algo que está pasando, que por eso digo que es un síntoma para Claro. mí. Es como un síntoma que indica que algo está pasando a un nivel de las cuestiones de odio. Sí. Y por eso me parece también que las redes sociales y quienes tienen el poder en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la configuración de los algoritmos que cada vez nos segmentan más y nos dan más para reafirmarnos, y después tenemos toda esta discusión sobre la posverdad, de creo lo que yo quiero creer y lo que reafirma mis creencias a pesar de que haya evidencia de que las cosas no Sí. son así. Y sospecho de todo lo que no es concuerda con lo que yo pienso. Claro, yo creo que bueno, las grandes corporaciones no se están haciendo cargo tampoco del mal de alguna forma que están ocasionando, y nosotros también nos tenemos que hacer como personas que se involucran activamente en política, sea desde la militancia o sea desde tener un posicionamiento en el mundo sobre las cosas. Total. Como que exponernos más a esto de, bueno, romper con el algoritmo, ¿no? Ujú. Romper con eso de... Y bueno, por ahí no podemos coincidir. Por ahí se siente una persona acá al lado mío y me dice algo de lo que no pienso igual, pero bueno, por lo menos en serio escucharlo desde una parte más como activa. No sé ustedes cómo piensan que podemos cambiar esta narrativa de odio y de habilitarnos a la escucha, pero la escucha sincera, sin necesidad también de, bueno, comprarle el pensamiento al otro. No, obvio, por más que uno después se mantenga... Claro. Creo que hay un gran rol de las redes sociales, que es que uno se siente libre de decir lo que quiera decir. Como no es lo mismo. Yo veo que, por ejemplo, hay gente que dice, no sé, barbaridades sobre el otro, sobre alguien que piensa distinto, que después cuando vos te sentás a hablar con esa persona, jamás te va a decir algo así, y es más, jamás expresaría ese nivel de violencia. Pero las redes sociales lo terminan como dando esa libertad de yo pongo lo que quiero. Bueno, la cantidad de gente que se hace perfiles falsos para decir cualquier cosa en las redes sociales es increíble. Entonces como que nos dan esa libertad de yo hago, digo, total después no tengo consecuencias, entonces como que prolifera toda la violencia y toda Sí. lo horrible que tengo adentro, entonces lo largo, lo escupo. Es muy difícil, yo creo que es un gran desafío poder romper con ese nivel de violencia. Creo que hoy nombraste el Gran Hermano y creo que alguien se va a reír de lo que voy a decir, pero Sí. creo que este Gran Hermano es un gran ejemplo, es un reflejo de esta sociedad, digamos, que se elija a la persona más violenta de ahí adentro, también es un reflejo de cómo está la sociedad. Es como creo que garpa ser el más picante y ser, nada más. no, pero además la violencia, garpa y la violencia al fin Sí. y al cabo. Es muy difícil como bajar ese nivel de violencia. Creo que no es imposible, que es un desafío, que creo que ahí tenemos una gran responsabilidad los partidos políticos de intentar pararnos desde otro lugar, de decir yo no me paro en esta, no me voy a subir a la ola de violencia para ser más cool. La realidad es que a nosotros es algo que hemos debatido mucho para dentro del partido, para dentro de la juventud, que es esto de que muchas veces estar en los grises o estar en el camino del medio no garpa. No, claro, pasa Porque eso. la gente no te termina eligiendo. A nosotros nos ha pasado 1.000.000 de veces que es como, bueno, y nos dicen los tíos de la juventud radical. Y la realidad es que yo voy a defender lo que yo creo. No es que me voy a parar de un lado o del otro solo porque sí. O sea, estar en el camino del medio muchas veces no garpa. Es difícil salir de ese lugar es difícil estar en ese lugar cuando vos ves que la gente está eligiendo otra cosa, pero creo que es responsabilidad de los partidos políticos salir de ese lugar de violencia y decir yo no me hago parte de esto, no me hago cargo y elijo militar desde otro lugar.
Y creo que la gran forma de bajar ese nivel de violencia es con lo que venimos hablando todo el programa, que es con el debate, pero el debate de ideas, el debate sencillo, el debate de no involucrar por ahí lo personal, en el sentido de yo no te juzgo a vos cómo sos, cómo pensás, y sacar esto de que pasa mucho cuando uno empieza a debatir, que te tiren en cara, no, porque vos naciste en tal lugar, ¿qué me vas a decir a mí si vos, como siempre elevar un poco el debate y no irse por ese lado, porque si no es imposible tener cualquier tipo de conversación. Total. Sí, eso de querer desacreditar al otro a toda costa de alguna manera. Bueno, eso invalida cualquier debate. Eso es tremendo. O sea, cuando te desacreditan ya está. No hay más que... No se puede seguir hablando. Sí, es como, sí. Ahí me cerraste la persiana. Es como que la clave, en definitiva, siempre está en eso de el respeto desde el vamos, y después como en la altura con la que vos vas a plantear algo o sostener algo. Es que es medio difícil, porque por ejemplo, no sé si seguramente tienen Twitter. No uso Twitter, pero sé que es puro, mucha violencia. Bueno. Violencia. Twitter era como el lugar, el campo abierto, o sea, vos podés decir lo que vos querés, incluso siendo funcionario público, Claro, político, siendo diputado y demás, estás habilitado a decir lo que vos querés porque es Twitter. Entonces no hay reglas en Twitter, ni siquiera regla de puntuación, o sea... es tremendo lo que pasa en Twitter, y creo que eso también se ha traspolado a las redes sociales, como Facebook, como Instagram, me pasa. A mí no me gusta para nada el contenido que hace el presidente, por ejemplo, y lo digo abiertamente y me hago cargo. No me gusta para nada, me parece un contenido súper violento, que incita constantemente a la violencia. Y hoy en día, donde existen fábricas de bots, porque ya no es una persona desde el otro lado, son fábricas de bots, o sea, una persona que con una computadora maneja 300 cuentas, ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. O sea, ¿con quién estás discutiendo? No es ni siquiera una persona que tiene una idea. Y vos te haces un ideario colectivo que no es real. Porque empezás a pensar, y si 300 personas vienen y me dicen que lo que yo estoy diciendo es mentira, o que no es real, o me traen otra información que es falsa, porque encima vivimos en la era de la fake news, pues decís, ¿a dónde me paro? O sea, es tan mal, tan equivocada estoy, es lo que vos decías hoy. O sea, te hacen creer que lo que vos estás diciendo está mal, y te tiran en un relato que, bueno, vamos a empezar a cortar un poquito con las redes, o lo que consumimos en redes. Por eso Facebook ahora también corta un poco Instagram te da la posibilidad de cortar con la cuestión política, de que no te aparezcan más cuestiones vinculadas a la política. Sí, una nueva opción. Es la nueva opción, que vos la podés dejar o sacarla. Como propuesta, encontrarnos más en el cara a cara, discutir, bajar, humanizar a la persona, porque realmente las redes han sido deshumanizantes, sin mencionar que es, como dice el presidente, una falacia. O sea, uno muestra lo que quiere en redes sociales y termina siendo una mentira a veces también un poco la vida de uno. Y discutir en redes con otro que no me importa escucharte, estás del otro lado y no me interesa lo que me estás diciendo, sino que invalidarte y ser yo la persona que tenga la razón, no tiene mucha lógica. Entonces, el lugar del encuentro, esto que decíamos, lo que estamos trabajando ahora con la juventud peronista es esto: cómo nos encontramos con nuestros pares, y ni siquiera tampoco con nuestros pares, con los vecinos, con la cotidiana, con el almacenero, cómo bajamos a la realidad todo lo que consumimos constantemente. Yo no sé cuántas horas le dedico al teléfono, pero por lo menos una persona en promedio le dedica entre 4 y 6 horas, por lo menos. O sea, hay personas que están más tiempo con el celular, siendo de la gente joven, principalmente. Pero cómo desmitificamos todo lo que estamos consumiendo, porque es mucho, y te taladran con ideas que por ahí vos no tenés y te terminás convenciendo porque lo dijeron 30 personas en un comentario. Bueno, tiene que ser verdad, y al final era un bot de la India que poco tenía de real. No, más vale. Aparte, justamente genial que traes a colación el tema de las redes, porque yo iba a decir antes que evidentemente han venido a cambiar como las reglas completamente de cómo circula la información, y de esa manera cómo circula el pensamiento, cómo pensamos también, cómo formamos el pensamiento y cómo nos manejamos. Y un poco a modo de espejo de eso que pasa en las redes, se termina trasladando el debate y la discusión política, que no es debate como tal, sino que es más bien, o sea, desalienta a cualquier tipo de participación o discusión constructiva, digamos, porque uno piensa que es simplemente ver al referente o al militante, no sé, ensañado con algo y desde un lugar de la destrucción. O sea, y es muy preocupante esto, que justamente
en el caso puntual de Milei es justamente el caso más representativo, que más que la excepción termina siendo como la regla, eso, ¿no? El ataque. Le festejan, o sea, que sea violento. Claro, o sea, la violencia en la forma de sostener o de imponer algo, ¿no? Claro, o sea, eso es muy preocupante. Pero porque la sociedad está violenta. Claro, Yo para mí... ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Es que para mí Milei es el síntoma. Claro, exacto. O sea, está mostrando algo que es lo que está pasando. Sí, o la gente se ve reflejada en él, digamos, sí. O sea, y también se identifica. Y también es muy nuevo la irrupción de las redes sociales, porque viste que parece que nosotros nos acostumbramos a algo y parece que hace miles de años que están las redes sociales en nuestra vida, o sea, y no hace tanto tiempo que están así con esta fuerza, y que evidentemente estas elecciones han sido como las más digitalizadas, las más mediáticas a nivel redes sociales que hemos tenido, porque cada vez están más en nuestra vida, cada vez tenemos más acceso a ellas. ¿Se acuerdan que antes, va a parecer re viejo, pero antes para entrar a una red social teníamos que sentarnos en una computadora? Claro, o sea, no iba con nosotros a todos lados el internet o las redes sociales en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, en nuestra mochila. O sea, no sé hace cuántos años específicamente hace que podemos cargar con las redes sociales a todos lados. Y no digo un grupito que siempre por ahí es el que tuvo más acceso a la tecnología más rápido, digo toda la población. ¿Hace cuántos años, hace cuántos gobiernos, ponele que estamos hablando en términos políticos, las redes sociales caminan en la cotidianidad con nosotros? Por eso también es todo muy nuevo, y el impacto que puedan llegar a tener en la realidad, ¿no? Fuera de la digitalidad, todavía es como bastante desconocido. Creo que Belu mencionaba esto de la cuestión de qué tanto implica lo digital con respecto a esto del encuentro, de hablar cara a cara. Y nosotros tuvimos un programa hace muchísimo, no sé si segunda temporada o qué, que hablamos del activismo ambiental, y hablábamos esto de compartir causas en nuestras historias realmente era hacer algo o no por el medio ambiente. Claro. O que lo digital no alcanza. Digamos, hay que esto de salir y, no sé, ir a la marcha del puente, por ejemplo, que está ahora a fines de este mes, ¿no? Yo en mi tesis justo le preguntaba eso también a distintos activistas de Jóvenes por el Clima, distintas organizaciones. Y ellos lo decían desde como que siguen viendo que hay involucramiento. Pero que sí es fundamental poner el cuerpo, porque cambia completamente las discusiones que uno tiene, cómo uno se forma. El salir de la digitalidad, el romper de la digitalidad es fundamental. Bueno, ustedes mismas lo deben ver también involucradas en distintos espacios. Sí, hay algo que nosotros hablábamos mucho en la campaña, que no es simplemente comprometerse, también es involucrarse. Es esto que decís vos, de ponerle el cuerpo, claro, de hacer. Uno por redes sociales puede poner un montón de ideas, pero también eso que uno muestra tiene que ir conjunto a las acciones que uno hace. Entonces, está bueno, yo puedo compartir lo que dice Jóvenes por el Clima, puedo compartir lo de la Asamblea Ambiental, pero si yo después no acciono a eso, yo no separo la basura, tiro papeles en el piso, que son cosas mínimas, ¿no? Pero que hacen a la cuestión, y de ser responsables también, y entender cuál es el impacto que tiene lo que uno hace en esas temáticas. Que no es simplemente compartir un flyer en Facebook o en Instagram o en redes, cualquiera, sino es involucrarse, es hacer y es ser responsable con las acciones del día a día, que aunque uno no se dio cuenta, que si todos fuéramos más responsables, el cambio se vería. Claro. Pero uno es responsable de lo que uno hace, y si yo digo, bueno, no pasa nada porque, no sé, porque en casa no separo, o no pasa nada porque tiré esto, siempre va a haber una excusa. Entonces es involucrarse, pero además sostenerlo en el tiempo, que por ahí es muy difícil, pero es lo que necesitamos. Total. Sí, hay muchas formas, digamos, acá tiramos el tema ambiental o por ahí la militancia política, pero hay un montón, o sea, de formas de tener una actitud política. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un posicionamiento político, que es decir, bueno, yo quiero transformar la realidad para bien. Bueno, ¿qué puedo hacer? Por ahí soy un artista. Y no sé, me voy un día a dar un taller a un lugar desfavorecido, o abro un taller con que no sé, a la gorra, ponele, una vez al mes, y que vaya el que quiera, y yo así difundo mi arte y la posibilidad de, a través del arte, bueno,
encontrar un propósito, o bueno, no sé, pintemos sobre los humedales y que eso sea disparador a través del arte para hablar de otros temas. O sea, digo, hay un montón de formas de, no sé, la moda. Hacer, no sé, potenciar el tema de que se use una moda mucho más comprometida con el medio ambiente, con los derechos también de las personas que trabajan en el sistema. Tipo, hay un montón de aristas, o sea, en las que uno puede involucrarse sin necesidad de pertenecer a un partido político en la transformación de esta realidad para vivir en un mundo mejor, que creo que es lo que la mayoría estamos en consenso. Después, las formas, por ahí podremos debatirlas, pero yo creo que tenemos bases como en común, que eso está, está bueno. El hacer como punto de partida, digamos. Eso también es otra. Bueno, y hablando de hacer, nos queda hacer la segunda tanda. Sí, ir a la segunda y última tanda. Y después ya cerramos el programa, así que quédense ahí unos minutitos más. Ya venimos. Quédate escuchando. Ya seguimos con más varados. Por ahora, cero radio. Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Hacemos presupuesto para todas las compañías. Contáctate al 3446 44 24 51 o al 3446 54 40 15. Taller Adriel. Gervasio Méndez 2321. Gualeguaychú, Entre Ríos. Distribuidora Artigas. Te acerca todo tipo de bebidas, al por mayor y al por menor. Te esperamos en Boulevard Pedro Jurado 484, teléfono 1532 9950. Artigas, distribuidora de bebidas. Piensas que El Gourmet, Pizza y Beer, más de 20 años en la ciudad, ofreciendo variedad, pizzas y empanadas que puedes acompañar con cerveza artesanal. Abierto todos los días. Haz tu pedido llamando al 43 28 21. WhatsApp 3446 575208. Instagram @pizzería_el_gourmet. Si te reunís este fin de semana a comer una picada con amigos, ¿Qué Sabores es tu mejor opción? Distribuidora oficial ¿Qué Tapas? Las tapas más grandes. Ventas por mayor y menor. ¿Qué Sabores? Bozano 665. WhatsApp 3446 62 37 74 o 3446 58 52 47. Facebook ¿Qué Sabores? Distribuciones. Contenido radial y podcastero hecho en Gualeguaychú. Si llegaste acá de casualidad y no nos conoces, Te invitamos a escuchar nuestros programas en Spotify y YouTube. también podés seguirnos en Instagram y TikTok. Búscanos como @somosvarados. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. La muestra Oh my de God. Bueno, estamos al aire, no pasa nada. Estamos acá como muy manijas charlando en este programa sobre hackear el algoritmo. Yo creo que lo hemos hecho. Creo que hemos logrado hackear el algoritmo con por lo menos reunirnos y escucharnos y charlar. Y esperemos tener también otra segunda edición por ahí con gente que tiene pensamientos como mucho más extrapolados a los que por ahí podemos llegar a tener acá en esta mesa, porque bueno, de esa forma también estaremos como haciendo, para mí lo más revolucionario que podemos hacer como juventud es escucharnos, y escuchar incluso hasta la persona como que vos decís, no voy a poder tener ningún punto de consenso, pero bueno, por lo menos hacer como el esfuerzo posta de escucharnos, porque si no caemos después en estos discursos como puristas o totalitarios, en donde yo pienso que soy el dueño de la verdad, o la dueña en este caso, y todo el que piense por fuera de eso no vale, o esté equivocado, o lo que sea, porque eso creo que es lo más peligroso que nos puede pasar. Y la otra variable que pensaba es el tiempo, o sea, como que no nos hacemos tiempo de escucha real. Esa también, o sea, creo que nadie, no solamente la juventud, sino que nadie, por ahí se toma el tiempo capaz de escuchar o de charlar con alguien de algo así, ¿no? Y son temas súper importantes. Esa también es otra, o sea, que nos juega en contra vivir como muy acelerados y que, no sé, me tiene que convencer o refutar una idea, un video de 1 minuto en Instagram, ¿entendés? Sí. Es como que no, y no es por ahí, o sea, siempre son procesos como que requieren de otras maduraciones. Así que bueno, la verdad que quedaron un montón de cosas ahí para seguir profundizando,
pero nos quedamos contentos. La verdad que re lindo que Sí. hayamos estado charlando. Gracias chicas, Belu y Ana. Gracias por estar acá en Varados. Y bueno, nos encontraremos el próximo martes. Yo les dejo una recomendación chiquita como el bonus track. Vean el documental El Dilema de las Redes, que está en Netflix, ya lo hemos recomendado. Salió Está uno nuevo. Muy bueno. ¿Salió uno nuevo? Sí. Bueno, recomiende. No lo he visto, pero el título, bueno, no me acuerdo tampoco, pero está en Netflix también. Va a Sí, aparecer seguro. si ponemos Subcast. redes Ponés sociales, te algo va a así. figurar uno de este año y también lo quiero ver. Perfecto. Bueno, Sí. ahí van esas 2 recomendaciones. Y nosotros nos vemos el próximo martes, como todos los martes. Y nos pueden escuchar por YouTube y por Spotify también. Y nos ayudan compartiendo también los programas que les interesen. Sí, y seguirnos en Instagram, que es @somosvarados, con X en vez de O, ahí nos encuentran. Bueno, y se mantienen al tanto de todo. Nos vemos. Chau, chau. I got my head out the sunroof. Si llegaste acá de casualidad y no nos conoces, Te invitamos a escuchar nuestros programas en Spotify y YouTube. también podés seguirnos en Instagram y TikTok. Búscanos como @somosvarados.